Bueno, Perfecto. muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, y la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Les da una cordial bienvenida a su diplomado en Fe y Política. Recuerden que estamos ya en nuestro último módulo, entonces estamos precisamente acercándonos a todo el tema de la transformación. La clase pasada creo que nos hacíamos la pregunta si se puede hacer una transformación, si es real esa transformación o no. Hoy vamos a trabajar un poco las implicaciones prácticas de la transformación social. Nos acompaña Nidia Zuluaga, ella es trabajadora social, especialista del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Nidia también es una fundadora de la Escuela de la Caridad, yo siempre hablo de los fundadores. Gracias, Nidia, por acompañarnos, por siempre estar dispuesta a estar con nosotros y por compartir desde la región la experiencia. Nidia es una persona que se la pasa ya en las regiones, se la pasa ya en diferentes lugares de este país, ha recorrido pues cualquier cantidad de lugares y hoy nos está acompañando en esta noche compartiéndonos precisamente todas esas experiencias desde esas implicaciones prácticas de lo que podríamos llamar la transformación social, ¿no? Nidia, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, Miguel. Buenas noches. Bueno, pues extenderles un saludo muy especial a todas las personas que hacen parte del Diplomado Fe y Política. Esta corte, digamos ya que está también muy avanzada, pero que hace parte y va a sumarse con otras cortes que ya pasaron. Este es un diplomado que ha tenido gran acogida porque nos ha ido también abriendo un poco esa perspectiva de decir, oigan, nosotros los que trabajamos con la iglesia, los que somos, eh, digamos, hacedores un poco de todo lo que es este tema de la recomposición social, de que se vuelvan a tejer esos hilos ya un poco rotos por toda esa violencia de la que hemos sido objeto. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, ¿cómo pensar en que tengamos algo que ver con la política sabiendo que somos de iglesia? Y entonces estos espacios como este diplomado nos devuelven un poco y nos abren esa perspectiva y nos dicen, sí, tenemos mucho que ver porque somos sujetos políticos, porque la iglesia ha abanderado procesos a lo largo de la historia y todo lo que hacemos es político, solo que como nos han desdibujado un poco esa definición de lo que es la política, entonces a veces nos dejamos cerrar en esas concepciones no tan prácticas. Entonces, agradecerles mucho por estar, por conectarse, por hacer también viva y vida la evangelización desde lo social, que es a lo que siempre le seguimos apostando los servidores y servidoras de, de la Pastoral Nacional, de la Conferencia Episcopal Colombiana, porque nosotros lo que somos es obreros trabajando para que algún día este reino también sea lo suficientemente grande para que quepan muchas más personas, para que nos podamos reconocer desde ese principio base que es la dignidad humana. Entonces, como les dijo Miguel, mi nombre es Nidia Zuluaga, ya llevo 6 años con el Secretariado Nacional de Pastoral Social y a lo largo de estos 6 años he estado en una fortuna muy grande, como yo siempre lo reconozco, y es siendo parte de los procesos en los territorios, siempre en los temas de paz y de reconciliación. Entonces, a lo largo de esos 6 años hemos podido ver que cuando se llega a los territorios, lo importante es poder construir con las mismas comunidades, es poder hacer vida esas dolencias, esas vivencias, esas situaciones que hay en lo cotidiano y cómo esas situaciones, esas dinámicas que nosotros vamos encontrando
pues las vamos poniendo en perspectiva para que se generen procesos de transformación social, donde las comunidades se sientan que son realmente los sujetos activos y no que son los que realizan la acción y no los que simplemente están allá para ver qué es lo que hacen las entidades X o Y que llegan a los territorios. Entonces, por eso, esta temática de hoy tiene esas implicaciones prácticas. ¿Cómo es que vemos y damos por sentado que la transformación social sí es posible en los territorios, sí es posible en las comunidades? Y partimos de esa base de que no tenemos que hacer grandes cosas o gestar grandes procesos, sino que partimos del hecho de que puede ser a partir de pequeños grupos, de pequeñas iniciativas, de 1, 2, 3, 5 o 10 o 20 o 50 personas que quieran estar y que quieran comprometerse con estos procesos. No sé, Miguel, entonces, si quieres que empecemos a compartir un poco esta presentación, que es muy sencilla, la presentación que tenemos es muy sencilla y pues lo que queremos es que nos acerquemos con nuestros invitados. No sé si a Verónica ya tiene voz para que enseguida también podamos ir conversando con ella y con Daniel. Según lo que veo, Verónica no tiene sonido. Ella tiene que entrar cuando el computador le pregunte que si entrar con sonido del computador o del teléfono, que entre con ese sonido. Daniel sí tiene sonido activado. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, mientras vemos Verónica, que Verónica logre organizar un poco lo del sonido, entonces vamos a ir contándoles un poquito, digamos, como la esencia, el cimiento que nosotros tenemos en Pastoral Social y que nos lo da precisamente el Evangelio para reconocer y decir la transformación social es posible en los territorios, es posible trabajar para que los contextos reconozcan las dificultades, las situaciones actuales, elaboren un diagnóstico inicial de su situación actual, pero puedan empezar a pasar a partir de unas fases y de unos momentos, empiecen a pasar y a superar esas situaciones y a transformarlas para que podamos llegar a un futuro o a un momento deseado. Yo no sé, espero que ustedes hayan podido como ampliar un poquito más estos conceptos del futuro deseado en algunos de los espacios que tuvieron con Rosa o que han tenido con Iván o con alguno de los otros colegas que han acompañado este proceso de formación. Pero por ahora quiero compartirles este cimiento que nos da el Evangelio a partir de dos parábolas y que estas parábolas nosotros las hemos ido incorporando en ese hacer pastoral, en ese darle sentido y esencia al trabajo que hacemos de forma minuciosa, de forma casi que milimétrica, porque sabemos que la construcción de la paz y la construcción de la reconciliación, pues son casi que momentos de una hacer casi que en forma de filigrana. Es muy detallado, es con mucha capacidad de reconocer que a veces nos toca detenernos y parar y volver a analizar y volver a determinar qué es lo que pasa en realidad o qué es lo que nos está fallando. Entonces, en esa iluminación bíblica encontramos esas dos parábolas. Una de ellas es precisamente la parábola de la semilla de mostaza. Yo sé que para muchas y muchos de ustedes que son también de iglesia y algunos que tal vez no lo sean, pues han podido escuchar esta parábola que nos habla del reino de Dios como una
una experiencia que parte de algo muy, muy pequeño. Entonces se nos habla en esta parábola que en el reino de los cielos o en el reino de la naturaleza, la mostaza puede ser quizá la semilla más pequeña, pero que aún así esta semilla, al sembrarla, al hacerle el proceso, pues esta semilla puede llegar a dar un fruto tan amplio que se puede constituir en un árbol grande, con muchas ramas, con un gran tallo, y entonces a su vez se convierte en una oportunidad para que sea el nido de las aves del cielo, para que sea el alimento de los hombres y de las mujeres que la cultivan, sea la sombra para el campesino que trabaja la tierra o para la persona que simplemente está como transeúnte en algún espacio y puede beneficiarse de la sombra que da el árbol. Entonces, miren una parábola que habla de algo que parte de lo pequeño. Y esto es lo que nosotros entendemos en la transformación. La transformación tiene que estar inmerso en el ser humano, tiene que estar inmersa ahí en el espíritu, en el ser, o tiene que despertarse en el ser humano, porque nosotros no podemos llegar como con una varita mágica a simplemente decir, sí, aquí se transforman las cosas o transfórmese y cúmplase, como pasaría en algunos otros escenarios de la vida diaria. No es a partir de emitir leyes o decretos o acuerdos, cosas de esas, no. Esto tiene que ser un proceso que parta de reconocer ese sentido que tenemos como católicos, como humanidad que está acá en esta tierra y que tiene un compromiso social y cristiano con el otro, con la otra, con la naturaleza, con la tierra, con los ríos, con todo lo que nos está, digamos, en nuestro recorrido más cercano, pero también en el más lejano, porque todo lo que hacemos nosotros pues va teniendo un eco a nivel de todo lo que es el proceso social o de todo lo que es el medio en el que nos desenvolvemos. Entonces, ahí está la parábola de la semilla de mostaza, desde lo pequeñito, el valor de lo pequeño. Por eso a veces decimos, no, es que yo para qué hago esto si esto no tiene sentido, es tan pequeño, pero el sentido no somos nosotros quienes lo tenemos que dar o reconocer. Eso lo irá dando en el proceso, se irá reconociendo qué frutos dio esa pequeña semilla o ese pequeño instante que yo apoyé o ese saludo que yo di o esa mirada de solidaridad que yo di o ese abrazo caritativo que yo di o esa mano amorosa que yo tendí al otro. Es esa pequeña semilla la que hace que la transformación sea posible. Y la otra parábola, para que pasemos ahí, Miguel, la otra parábola, pues es una parábola también muy bella que tiene que ver con la levadura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la parábola de la levadura? También nos hablan de que ese pequeño granito, esos pequeños granitos de levadura que toma una persona que hace el pan, ¿sí? Y los mete en unas porciones X o Y de harina, esos granitos logran fermentar esa masa y levarla, o sea, agrandarla, o sea, volverla mayúscula para que no sea solo una persona la que termine comiendo o nutriéndose de ese pan que se elabora, sino que sea la masa que pueda dar muchos panes para mucha gente que lo necesita. Y esto lo llevamos a cualquiera de los contextos, a cualesquiera de los contextos y ahí tiene aplicación. Entonces, somos
esos granos de levadura, nosotros, nosotras, las personas que trabajamos en lo social. Y esa es nuestra vocación y ese debe ser nuestro compromiso. Entrar a fermentar la masa. Y eso es lo que hacemos en la transformación. Por eso nosotros reconocemos y decimos, la transformación tiene que darse desde adentro, desde adentro. Nadie puede dar de lo que no tiene para dar. Entonces, si yo no tengo amor, si yo no me amo a mí misma, pues ¿cómo espero yo poder darle amor a los otros, a las otras? Si yo no tengo la capacidad de perdonarme a mí misma, ¿cómo voy a poder perdonar a los otros? Si yo no vivo en alegría, si yo no vivo en abundancia conmigo misma y con las personas que me rodean, ¿yo cómo puedo esperar a fermentar ese otro o esa otra que quizá su forma de ser no me llega, siento que me incomoda, que me molesta y que por el contrario quisiera que no estuviera en los espacios o en los escenarios en los que yo eh, tengo interlocución. Y es lo que generalmente hacemos, entonces nosotros no respetamos esa diferencia, sino que queremos eliminarla. Y así no podemos transformar y así no podemos construir. Por eso, desde estas dos parábolas, la invitación es a poder seguir introyectando y logrando apropiar estos elementos. O sea, hay tanto, tanto por ahondar en estas dos parábolas, hay tanto que nos pueden y nos enseñan permanentemente que nosotros decimos, pero ¿cómo? Dos o tres renglones que tiene cada una de ellas, ¿cómo puede enriquecernos tanto en este trabajo diario con comunidades, con familias, con mujeres, con niños, con adolescentes, con adultos mayores? Que, y miren, y yo sé que si pudiéramos darle ahí siquiera una, no sé, que alguno nos comentara en el chat ¿qué mirada le da una de estas parábolas en su quehacer diario? ¿Qué argumentos le da? Y no lo pueda compartir, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque yo en esos momentos en los que logro compartir con estas comunidades, con estos grupos con los que trabajamos, yo siempre les insisto y les digo, ¿a cuántos, a cuántas personas ustedes van a fermentar? Necesitamos llegar a fermentar ese 30% de la población del mundo para poder que esa sea la masa crítica y podamos generar esas transformaciones que el país y el mundo necesitan. Solo hasta que nosotros fermentemos ese 30%, nosotros podemos empezar a decir esto de la transformación es posible. Esto de la transformación va caminando. Esto de la transformación se ha ido convirtiendo en una pequeña bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo y que en algún momento podrá ir aplastando todas esas circunstancias que hoy nos entristecen como la inequidad, ¿sí? Como la falta de oportunidades, como la distribución inequitativa del dinero, como el no poder contar con un acceso a la salud para todos y para todas con igualdad de condiciones, como el no poder acceder a oportunidades laborales con garantías y con dignidad, como el no poder acceder a una universidad aún sabiendo que es el deseo de muchas personas de las que uno conoce y puede encontrar a diario. Y como esos, muchos otros, digamos, otras necesidades que uno sabe que están ahí, latentes y palpables. No sé si en el chat nos han dejado algún comentario, Miguel. No, si quiere abran sus micrófonos y de una vez. Creo que ellos más han estado más en esa dinámica, Nidia. Listo. De una vez abrir sus micrófonos o levantar la mano. Yo no estoy viendo las manos, entonces abran sus micrófonos y participan, ¿vale?
Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Ah, qué pena, Miguel. Dale. Mire, nosotros en la Iglesia Católica somos expertos en hablar de inequidad. Les habla Abelardo Cañas Duque de Puerto Salgar, Cundinamarca. Nosotros en la Iglesia Católica somos expertos en hablar muy bien de que hay que favorecer al pobre, de la inequidad, de la desigualdad, de la falta de ingresos, de una cantidad de cosas, ¿cierto? Bien interesante. Pero realmente, ¿qué hace el pueblo, cierto? Para salir adelante en medio de tantas necesidades. ¿Será que el pobre sí tiene ganas de salir de pobre? ¿Será que el pobre sí quiere estudiar? ¿Será que el pobre sí quiere capacitarse? Yo tengo por lo menos en la Dorada Caldas, para no tocar Puerto Salgar, ¿cierto? Porque me compromete mucho. Pero tengo por lo menos 3 o 4 políticos que salieron, digamos, de la pobreza. Uno nació en Las Ferias, que es un pueblo popular de la Dorada Caldas, que se llama Erwin Arias Betancourt, y llegó a ser alcalde con el cuento de que él era pobre y que él necesitaba y que representaba los intereses de los pobres, ¿cierto? Y con esa retórica se montó a la alcaldía y lo primero que hizo fue comprarse una casa en un sector exclusivo de la Dorada Caldas y el costo no fue inferior a 3.500 millones de pesos. Un hombre pobre que que sale de una casa de 60 metros cuadrados, ¿sí? Casa de interés social que construyó el senador Víctor Renán Barco López, la máxima autoridad en Hacienda Pública en Colombia. Entonces, mire que cuál es la retórica. Él se sube en una palestra pública y echa el cuento de que él representaba a los pobres y que entonces necesitaban elegirlo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están los pobres? ¿Los pobres sí representan los intereses de los pobres? Jorge Eliezer Laverde nació de la Dorada del barrio El Conejo, a orillas del río Magdalena, y hoy día es secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República. Y también salió con el mismo discurso que él representaba a los pobres. Pero no vayamos muy lejos. El doctor Gustavo Petro Urrego es el alcalde de Colombia, perdón, es el presidente de Colombia, y resulta que le sacaron un escándalo por cuenta de un senador que se hace llamar JP Hernández, en donde se está gastando 30 millones de pesos, ¿sí? En sola comida, y ahí le sacaron la lista de la comida del señor que representa a los pobres. Entonces, ¿en qué estamos? En la retórica, es decir, la igualdad, la inequidad, ¿quién representa realmente los intereses del pobre? ¿O estamos utilizando un discurso para montarnos en el poder y perpetrarnos para siempre diciendo que hay que ayudar a los pobres? Muchas gracias. Gracias, Abelardo. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Ok, están abiertos los micrófonos, entonces abran su micrófono y escuchamos. ¿Quién más? Sí, porque aquí pues la verdad no se trata de decir si está bien o mal, porque no, aquí no hay ninguna verdad acabada. Yo simplemente a Abelardo le diría, pues como parte de mi reflexión personal, es que eso es muy lamentable, lo que pasa en nuestro país es muy lamentable y precisamente lo que digamos que los desafíos están a esos niveles. ¿Cómo vamos a hacer estos procesos de acompañamiento? Y por eso es que ahí toma mucha validez el hecho de que la Iglesia, que hace una tarea tan fundamental en el acompañamiento a las comunidades, también haga esa tarea del empoderamiento en el tema político, entendiendo la política como un arte de servir y de lograr que las personas tengan calidad de vida. Eso es que eso se ha desvirtuado, se ha desdibujado, la política se ha desdibujado y con ella, claro, con esos discursos han hecho que algunos grupos se mantengan en la élite y eso es lo que nosotros vemos a diario, pero allá está esa masa crítica a la que yo siempre sigo insistiendo y espero que en alguna ocasión podamos llegar, o sea, ese 30% de población que vote a conciencia, que elija a sus gobernantes por la calidad, por la capacidad, por la transparencia,
y que nosotros sepamos que estamos eligiendo un plan de gobierno y que no estamos eligiendo el que nos resolvió el pago de la factura del mes o el pago de los servicios o de la fórmula médica del mes pasado. Eso tiene que ver con ese desarrollo de la ciudadanía, con el ejercicio responsable, con la conciencia, con el despertar de conciencia para saber cómo mis actuaciones las hago desde un marco ético, desde una creencia personal de que lo que yo estoy haciendo no está afectando a los otros. Por el contrario, está aportando a que haya una nueva sociedad. Yo quería decir algo. ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Beatriz Salas, de Cartagena. En estos días estuve en un taller de experto de transformación de comportamientos y cambios sociales basados en ciencia. Y mirábamos los grandes retos que tenía nuestra ciudad, que implicaba el cambio de comportamientos y de narrativas de los ciudadanos, que cada día nos exigen medidas y técnicas y ejercicios de acompañamiento innovadores. Y yo creo que fundamentado en la lectura del Evangelio, yo creo que responde un poco a ese acompañamiento que podemos decirle con una innovación social que permita, pues, la verdad, hacer transformaciones. Y veíamos unos ejemplos, el caso, por ejemplo, el manejo de las basuras en una comunidad pequeña, el caso de ponerse de acuerdo cuándo sacar la basura. Es decir, no generar esos basureros satelitales que no eran agradables para el medio ambiente, que generaban malos olores, en fin. Pero yo creo que es fundamental un poco hacer esos ejercicios de transformación a partir de una intencionalidad y basado también en la espiritualidad y en el deseo de hacer los cambios o los comportamientos frente al tema de una convivencia. Entonces, fue interesante, conocimos experiencia de otros países que respondían pues a la necesidad del territorio y abrían puertas con posibilidades de un desarrollo integral. Entonces, yo creo que es fundamental pues como tener esas metodologías de transformación de comportamientos y conductas sociales basados en la ciencia, pero también acompañado de esa reflexión espiritual. Casos sencillos como eso, el tema del uso del agua, el tema del ruido, de los niveles, de los decibeles de ruidos en ciertos espacios sociales que tenían la comunidad. Y yo creo que fue rico en el sentido de que la práctica de esas transformaciones nos invitaba pues a tener consensos y acuerdos que permitieran esas transformaciones de los comportamientos ciudadanos. Gracias, Beatriz. Maravilloso. Es que yo insisto, tiene que partir de cada uno, de cada una. Tiene que llevarnos a pensar en esas soluciones y en esos compromisos colectivos. Nosotros tenemos que empezar a generar ese trabajo social y comunitario desde la innovación, eso es real, desde entender que lo que pasa al lado, donde mi vecino, donde mi vecina, también me afecta a mí, pero a nosotros nos siguen vendiendo una cultura de la individualidad, de la competencia, ¿sí? Entonces miren la educación, miren el tema laboral, donde te evalúan por lo competente que seas. Y eso qué va haciendo que nosotros cada día nos individualicemos más. Entonces, si yo resuelvo mi situación, si yo ya tengo empleo, a mí no me afecta el otro que no tenga empleo, aún sabiendo que yo salgo de la puerta de mi casa y puedo ser víctima de esa persona que tal vez se quedó sin empleo y que hoy necesita resolver
cómo llevar la comida a su casa y entonces le toque salir a atracar, ¿sí? Sin que esto pues justifique, no estoy justificando nada, pero lo que yo quiero llevar es a que pensemos que todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo nos afecta a todos y tendríamos que tener esa capacidad de reflexionar y de generar esas transformaciones desde prácticas colectivas, pero sobre todo desde lo que yo insisto, desde un pensamiento consciente, porque es que Beatriz, tú lo nombrabas, o sea, si yo soy una persona consciente, yo sé que la basura, que el carro de recolector solamente pasa hoy acá en mi pueblo, por ejemplo, yo sé que hoy es jueves y hoy solamente se llevan la basura que sea de los residuos orgánicos. Entonces, ¿para qué yo voy a sacar el reciclaje si sé que lo que va es a generar una problemática y no se lo van a llevar? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me vuelvo consciente y yo sé que tengo que sacar lo orgánico solamente. Pero parte de que yo tenga también ese interés, ese propósito de ser parte de la transformación. Ahí para que sigamos esa siguiente diapositiva de la presentación, Miguel. Nidia, está sí, Arturo. Arturo tiene la mano levantada, es que no podía ver hasta ahora, lo veo. Arturo, qué pena. dale. Y pongamos esa otra para que vayamos. Bueno, buenas noches. Gusto en saludarlos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, Arturo, ahí está. Tiene un poquito de Listo. Bueno, interferencias, pero ahí estamos. bueno, esos son los sonidos del 11 de noviembre, los sonidos novembrinos. Bueno, les comento lo siguiente. Yo sí pienso de que la transformación es posible en la medida en que tenemos la capacidad de trabajar intencionadamente la transformación desde el ser, desde la interioridad. Anotaba la doctora de que no es posible, la doctora Nidia Zuluaga nos anotaba de que no es posible dar lo que no tenemos. Entonces, hacia el interior de uno debemos tener esos pasos asertivos hacia adentro que nos permitan revisarnos para poder transformar la realidad y poder contribuir en el proyecto colectivo que queremos desde la comunidad, pero también desde el territorio y desde la nación lo que queramos hacer. Entonces, para mí hay un elemento que es fundamental. Y cuando hablamos de las opciones y del compromiso con los pobres, lo hacemos desde el sentido del deber ser, que tiene dos aspectos. Un aspecto humanístico, un aspecto de solidaridad, un aspecto de fraternidad y un compromiso de esta solidaridad globalizada, de ser corresponsables con cada uno de los otros seres humanos que son nuestro complemento, que nos transforman y nos ayudan, porque la transformación es colectiva y lo debemos entender como un proyecto de vida. Para mí las instituciones están establecidas, la garantía de derechos es necesaria, tenemos un marco constitucional y tenemos la participación ciudadana como un elemento esencial del Estado Social de Derecho. Es revisarnos cómo estamos participando. ¿A quiénes estamos escogiendo? Decía conectarte del computador, pero no sé qué sería que pasó, no sé, la verdad no entiendo, pero no. Y a quiénes estamos designando para que nos representen. Entonces, una cosa es que una persona que es elegida a partir de un discurso, ya sea programático o el planteamiento de que tiene un origen de pobreza y actúa de manera incorrecta, equivocada frente al interés general y el bien común, no quiere decir que los pobres no podamos abrir espacios de oportunidades para que todas las personas sean posibles. En ese marco del deber ser, lo que hay es que construir una ciudadanía que tenga la capacidad de elegir bien y transformar realidades a partir de ese liderazgo colectivo y de esa claridad al momento de escoger quiénes deben dirigir los procesos hacia el interés general y las políticas adecuadas de beneficio colectivo. De acuerdo, Arturo, de acuerdo. De hecho, pues ahí te adelantas un poquito a la siguiente, sigamos ahí la diapositiva, Miguel, porque tú lo planteas. Bueno, primero que todo, hacer la claridad, yo no soy doctora
y yo simplemente soy Nidia Zuluaga para servirles, una servidora más aquí de todo este proceso en el que estamos caminando. Y de agradecerte porque tiene que ver con este tema que ya llegaba, y era reconocer por dónde es que va atravesando la transformación. Y ya Arturo lo planteaba. Tenemos que partir desde el ser, desde el ser. Es que a nosotros nos preocupa más el tener, y a nosotros, vuelvo y retomo lo que acababa de decir ahorita, nos están educando para eso, para el tener, y entonces elija su profesión, pero elija la profesión que más salario le dé, no la que le guste, no la que le apasione, no la que la haga vibrar, sino cuánto le pagan ahí en esa profesión. Eso es muy triste, porque es que eso habla de en lo que estamos convertidos como sociedad. Y entonces, ¿cómo esperamos nosotros hacer transformación con conceptos o preconceptos como es? Y a uno en este acompañar también, sobre todo desde lo social, en esto de ser trabajadora social, que he tenido la oportunidad de estar en proyectos con familias, es muy lamentable uno encontrar padres que hoy están más interesados en volver a sus hijos y a sus hijas competitivos, pero no en posibilitarles que sean felices. ¿Ven? Y entonces ya empieza una carrera porque sean desde muy pequeñitos, sean los mejores músicos o el mejor futbolista, porque eso es lo que nos va a sacar de pobres. Y entonces estos chicos llegan a unas edades en las que se encuentran con que el mundo no es tan así, y no está tan cierto que tú seas futbolista y que para todos sea el mismo rasero, ¿no? Entonces lo que hacemos es dañar el ser, casi que desde el comienzo. Entonces, por eso nosotros en estos procesos también nos apropiamos de esta metodología que tiene la estrategia de intervención del Secretariado Nacional de Pastoral Social, y que obedece también es fruto de mucho trabajo, de gente que nos ha antecedido, que han ido nutriendo y enriqueciendo estos documentos, que son también de uso público, y que si ustedes los quieren tener, pueden acceder a ellos y pueden solicitarlos, y Miguel está en libertad de compartírselos, y ver que lo que hemos hecho es construir como una suerte de elementos y de herramientas que nos ayuden a entender cómo este caminar se tiene que hacer es de la mano del otro, de la mano de la otra, pero partiendo desde lo que yo quiero, desde lo que yo en mi ser siento que tengo y que quiero fortalecer y que quiero aprovechar y que quiero multiplicar y que quiero poner al servicio de otros. Por eso, miren que en esta pequeña, digamos, en esta pequeña presentación, decíamos, la transformación no se puede pensar, imaginar o diseñar solo hacia afuera o para los otros. Todo cambio que queramos animar nos debe interpelar e implicar primero a nosotros, y será la acción la que logre vincular. Entonces, miren que a nivel de todo lo que nosotros vamos viendo, de lo que vamos observando, se nos va diciendo, oiga, venga, si usted quiere que la gente lo siga, pues bueno, venga, sea el ejemplo que quiere que la gente siga, ¿sí? Entonces, ¿de qué estás llenando tu ser? De caridad, entendiendo la caridad como el amor por el otro, la preocupación por el otro, el interés por el otro, por la otra, ¿sí? La alegría como la oportunidad de compartir con el otro, con la otra, el hecho de que tal vez hoy mi vecina o mi vecino no tenga cómo hacer una sopa para alimentar a sus hijos. Eso me tiene que doler, y eso tiene que estar en mí, en mí. Entonces, lo que nos decía Arturo es la realidad.
Tenemos que partir de lo que hay en el corazón, en el ser de cada uno. Y por eso nosotros hablamos de esos niveles de transformación partiendo de lo personal. Si yo no cambio, difícilmente lo demás va a cambiar. Es que yo no puedo esperar que lo otro cambie, porque el que necesita cambiar soy yo. El que tiene que empezar a ver las cosas de otra manera, desde otro ángulo, ¿sí? Desde otra perspectiva, tengo que ser yo. El que está viendo que la persona que está a mi lado es grotesca, es gruñona, es mala clase, soy yo. Tal vez no he tenido entonces la capacidad de preguntarme y reflexionar y decir, bueno, ¿y a este amigo por qué será que reacciona así? Yo he tenido la oportunidad de acercarme y decirle, te puedo escuchar, aquí estoy yo, sí, o simplemente no decirle nada y estar ahí al lado hasta que logre incomodarle y él diga, pero ¿y usted qué está haciendo ahí al lado mío? Entonces hasta que llegue ese momento en que pueda romper ese muro que me separa, que es el verlo como un grotesco, como un gruñón, y entonces él se canse tanto de verme ahí y yo pueda decirle, no, pues yo estoy acá para mirar en qué puedo apoyar. Y eso desarma cualquier espíritu que queramos encontrar a lo largo de toda nuestra historia. Y entonces hemos podido identificar que en esa transformación sí es posible que cuando los cambios pequeños, los cambios personales se hacen, se empiezan a gestar nuevos ambientes de relacionamiento en la familia, en lo comunitario. Y muchos de estos ejercicios que nosotros acompañamos, de las iniciativas que acompañamos, nos lo demuestran. Y entonces ya los papás ya piensan distinto de los jóvenes que participan de los procesos comunitarios. Y entonces los vecinos empiezan a decir, y a estas vecinas qué es lo que les está pasando, que ellas se mantienen a toda hora felices, ellas están haciendo un montón de cosas, ellas están limpiando la cancha, ellas van y cultivan árboles, ellas van y siembran. ¿Y qué les está pasando? Empezamos a que los otros se cuestionen y empiecen a quererse sumar a lo que nosotros estamos haciendo. Y empieza a transformarse entonces todo ese entorno familiar y comunitario. Y de igual manera vamos también llegando a esos otros escenarios que son el institucional. Y entonces este es un tema que daría para mucho para conversar, pero nuestro relacionamiento con las instituciones, ¿cómo es? Generalmente de apatía, generalmente de molestia, de rabia. ¿Por qué? Porque vamos a una institución que no nos satisface nuestras necesidades, porque vamos a una institución donde a nosotros no se nos atiende bien. Y entonces la manera como encontramos para relacionarnos con esas instituciones siempre está llevándonos a alejarnos más de ellas. Y esto implica que nosotros entendamos cómo es ese funcionamiento de las instituciones, cómo es ese cuento de los derechos y cómo es ese tema del ejercicio de la ciudadanía, para que entonces mi ejercicio y mi relacionamiento con una institución como la alcaldía, como el consejo municipal, como una gobernación, como una secretaría de despacho, pues no sea la de tener que estar allá como rogando y pidiendo un favor, sino diciendo y entendiendo, no, venga, es que yo soy un sujeto de derechos y como soy un sujeto de derechos, entonces mi relacionamiento con la institución puede ser desde acá o desde acá o desde acá. Y si es un proceso colectivo, entonces nosotros podemos entrar en un relacionamiento desde esta arista o desde esta otra. Entonces tenemos que pensar en que sí hay que generar esas transformaciones y que ese relacionamiento personal y de lo comunitario y de lo institucional va a lograr que se gesten los cambios, que esas estructuras tan pesadas en las que nos movemos tienen que renovarse. Y esas estructuras tienen que ver con todos nuestros conceptos a nivel cultural, con lo que creemos que fue a lo que vinimos. Y entonces a nosotros se nos ha llenado de un montón de condicionamientos donde nos han dicho es que el que sufre
le va a ir mejor. Aquí no vinimos a sufrir, todos somos hijos del mismo rey. Y entonces, ¿por qué tenemos que vivir en condiciones tan desfavorables cuando todos tendríamos que tener una igualdad de oportunidades? Porque la igualdad de derechos está contemplada en la ley. Y entonces, tanto en el Evangelio nos hicieron iguales, ¿sí? Y en las leyes dice que todos estamos en igualdad ante la ley, pero en las oportunidades no. Y eso es lo que tenemos que transformar. Y eso se puede transformar. Y eso requiere ¿qué? Requiere participación, requiere formación política, requiere ejercicio ciudadano. Entonces miren que son esos 4 niveles que nosotros tenemos que estar en capacidad de transversalizarlos, de irnos metiendo de forma transversal. No es que yo tenga que esperar mi día 5 o 10 años hasta hacerme mejor persona para poder ir a exigir que me le garanticen un derecho a la educación a mi hija de 14 o 15 años que la desescolarizaron. ¿Sí? No, todo eso es transversal, todo eso es de forma simultánea. Yo puedo ir generando esa reflexión y el entender que tengo que transformarme en lo personal. ¿Para qué? Para que yo vaya teniendo también otras herramientas y otros elementos para ir compenetrándome con esas otras relaciones, con esas otras instituciones, con esas otras organizaciones. Entonces empiezo a entender que tal vez lo de las juntas de acción comunal sí son un elemento fundamental, que lo que tenemos que hacer es transformar la manera como las han politizado, como han dañado los procesos organizativos y comunitarios, y nosotros hemos seguido ese juego. Entonces es como vuelvo yo a ese pensamiento consciente, a ejercer mi ciudadanía desde la convicción de que soy un ser humano que a partir de su dignidad, de reconocer mi dignidad, yo no dejo que me la pisoteen, yo no dejo que otros jueguen con ella, yo no dejo que otros me usen, me utilicen, sino que por el contrario, yo soy un ser, una persona que reconoce que tiene unas habilidades, que tiene unas potencialidades, que tiene unas formaciones y empiezo a generar ese colectivo desde el cual podamos impactar las transformaciones en lo social. Y aquí entonces quiero darle pues la bienvenida a Daniel. No sé si Verónica finalmente se pudo conectar con sonido, porque ella me escribió, me decía que no tiene sonido. Espérenme un momentico a ver qué pasó. Verónica no se conectó, no está conectada, Verónica. Espérame, le voy a volver a enviar. Vamos a darle la bienvenida a Daniel. Daniel Rosero es un joven muy especial. Yo no lo voy a presentar porque quiero que sea él mismo el que se presente. Y pues Daniel y Verónica son invitados muy especiales porque ya enseguida les vamos a contar de qué hacen parte. Entonces, Daniel, bienvenido. Enciende tu cámara y tu micrófono y preséntate y cuéntales pues acá a las personas que avanzan en este diplomado de Fe y Política. ¿Quién eres tú? ¿Y de qué haces parte? Bueno, muy buenas noches con todos ustedes, con todos los presentes y muchas gracias, Nidia, también por la invitación. Muy contento de participar en este espacio y pues lo que he estado escuchando, lo que ustedes también han estado hablando, aportando, pues es muy interesante, la verdad, y el tema de construcción de paz es supremamente importante. Mi nombre es Daniel Rosero. Rosero, pues ya sabrán el apellido de dónde soy, más pastuso no puedo ser. Previamente soy de la ciudad de Ipiales, de Nariño. Eh, tengo 27 años actualmente. Ya estoy superando un poquito, ya estoy alcanzando el techo de la edad de juventud, pero sin embargo sigo trabajando por los jóvenes. Muy contento por este espacio. Hago parte de un grupo de jóvenes que hemos venido trabajando hace mucho tiempo ya, de ahorita que me pongo a pensar, y es desde hace 7 años, entonces ha sido un recorrido muy grande, se llama La Armadura de Dios, y pues hace referencia también al quehacer desde la parte religiosa, de la fe, del trabajo con la iglesia,
pero nuestro colectivo, nuestra iniciativa local de paz que comenzó de esa forma y ahora que es un colectivo, pues trabaja con los jóvenes, trabaja en la parte cultural, hemos trabajado también en la incidencia política, hemos trabajado en la incidencia social, en la construcción de la paz, también en distintos escenarios. Y entonces eso pues sería como una presentación cortica. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, Daniel. Pues es que como lo que nos estaban pidiendo era hablar un poco desde la experiencia, por eso están acá Verónica y Daniel. Pues con Verónica, que es otra mujer maravillosa, y Daniel, hemos hecho procesos, ya lo decía Daniel, de más de 7 años, y no porque nosotros sigamos como pastoral social ahí con ellos, no, sino que ellos han ido acompañándose también de otras entidades, de otras instituciones. Entonces, en este querer saber cómo se hace eso de la transformación y saber si sí es posible o no, es que invitamos estas dos personas de las iniciativas locales de paz, que estas iniciativas pues hicieron parte de un proyecto que en el Secretariado Nacional de Pastoral Social se llamó Construcción de Paz e Incidencia, y estaba orientado a lograr que pequeñas comunidades, pequeños grupos empezaran a entender cómo podían ser parte de la solución de problemáticas que identificaban en sus territorios. Entonces, así Daniel, pues cuéntanos tú un poquito por qué surge la iniciativa local de paz de jóvenes que ustedes denominaron Armadura de Dios. Cuéntanos un poco por qué surge y cómo ha sido ese proceso que ustedes han llevado. Bueno, ha sido un proceso muy bonito. No hemos sido quizás, no estamos como muy percatados del tiempo, pero han pasado muchísimas cosas. La iniciativa local de paz, Armadura de Dios, nace dentro del sueño de un sacerdote que ha trabajado muchísimo tiempo y muy fuerte con los jóvenes, nuestro querido padre Leandro Caicedo. Eh, entonces, él nos vincula a nosotros, a los jóvenes. En ese tiempo, pues trabajábamos como pastoral juvenil de la diócesis de Ipiales. Y dentro de esa labor encontrábamos, eh, ya había como iniciado la armadura se dedicaba en ese tiempo con algunos jóvenes, los primeros, por allá, hace unos 9 años, a la radio y a la televisión, y también realizábamos campamentos de liderazgo juvenil. La verdad, yo creo que nuestra ciudad y en toda nuestra región ha sido muy bendecida porque se ha podido hacer muchísimas cosas con los jóvenes. Ya había una base, ¿no? Lo que nosotros entramos fue como es a impulsarla con la ayuda de la pastoral social. Entonces nosotros nos pudimos dar cuenta de que se necesitaba como ese plus, ¿verdad? Comenzamos, el padre Leandro dijo, listo, vamos a organizar un grupo dentro de la pastoral juvenil. Él lo hacía con la intención de cuando nosotros ya seamos un poquito más maduros, porque en ese entonces pues nosotros teníamos 18, 19 años y algunos más jóvenes tenían 16, éramos muy, muy pelados. Pero nos gustaba ese tema de andar por ahí moviendo gente, nos gustaba hablar, etcétera. Entonces dijimos, listo, entonces ya no eran simplemente la radio y la televisión, que teníamos dos programas muy buenos, que los mirábamos en Tudipiales, somos 160.000 ipialeños, eh, ya trascendió un poquito más allá, ¿no? Entonces ya dijimos, vamos a hacer algo más llamativo. Nos consolidamos como iniciativa local de paz, hubo el acercamiento con la Pastoral Social Nacional, nos abrieron este espacio y seguimos por ahí, ¿no? Entonces, ahora lo que nos dedicamos actualmente con los chicos, con la Armadura de Dios, pues comenzamos el tema de la música. Nosotros somos músicos y nos hemos destacado porque aquí en Ipiales, pues ya somos conocidos, también la Armadura de Dios, dicen, es el tema cultural. Tenemos una murga muy chévere, nos pueden buscar en Facebook, la Armadura de Dios, y seguimos trabajando con muchos jóvenes. Yo me atrevería a decir una cifra así exagerada,
pero han sido cerca de entre 4.000 y 5.000 jóvenes a los que hemos impactado de cierta forma, ¿no? Y dentro de nosotros, como iniciativa local de paz, pues dijimos, va a haber las elecciones al Consejo Municipal de Juventud, apuntémonos. No nos apuntamos como armadura de Dios, pero sí le colocamos otro nombre. Sacamos 5 consejeros de juventud. Comenzamos en incidencia política, ahora fuimos muy importantes. También en las elecciones territoriales, nuestras decisiones pues marcaron muchísimo en el tema político regional. Y hemos cambiado la vida de muchas personas, ¿no? Actualmente, como proyecto personal, pues yo también trabajo para la Pastoral Social en mi jurisdicción local, en la diócesis de Ipiales, y soy el director de una casa de recuperación de personas con problemas de consumo de alcohol y de drogas. Entonces, hemos crecido en nuestro ámbito, no nos hemos separado de la iglesia y estamos muy unidos. Tenemos unos proyectos muy grandes y por ahí le hemos ido dando, Nidia. Gracias, Daniel. Yo quiero, mientras, si alguno de ustedes o alguien quiere conocer algo específico sobre la iniciativa, vayan pensando qué pregunta quieren hacerle a Daniel. No sé si Verónica logró ingresar, no sé. Bueno, quería preguntarte, Daniel, es en los desafíos que sientes tú que han tenido que superar ustedes como jóvenes, que no es fácil que haya credibilidad en procesos de jóvenes, que generalmente dentro de todo eso que hay que cambiar a nivel cultural, que tiene que ver con los preconceptos y con toda esa teoría que se maneja sobre la juventud y que dicen es que los jóvenes no están por nada, a los jóvenes no les preocupa nada, eso los jóvenes son muy responsables, ellos empiezan con algo pero no resultan con nada. ¿Cuáles han sido esos desafíos importantes que ustedes han tenido que superar y que creas que han superado? Eso ha habido trabas y las seguimos encontrando. Son necesarias incluso, creo yo, ¿no? A veces si tendemos a desmotivarnos y decir, pucha, ¿por qué pasa esto, no? Entonces incluso pues me he ido a las lágrimas algunas veces. Es un poco desmotivante cuando personas quizás dentro de la misma iglesia que se supondría deberían apoyarnos, nos han cerrado las puertas directamente en la cara. Algunas personas incluso, pues parte del clero, otros sí han sido otras personas ya que han sido una cuestión del tema político, refiriéndome a la política como escenario participativo democrático. Eh, entonces, sí nos ha tocado guerreárnosla, no han creído muchas veces en nosotros y ha sido difícil, pero yo creo que ha sido muy necesario para demostrarles y demostrarnos a nosotros mismos que somos muy capaces, somos extremadamente capaces, tenemos con nuestros jóvenes. Yo creo que el proceso es individual y a la vez colectivo, ¿no? El impacto es individual de forma psicológica, de forma espiritual, incluso individual, pero a nivel colectivo, pues también implica ver las fortalezas que nosotros somos capaces de congeniar, ¿no? Entonces, cuando nos decían que por qué nos lanzamos a la política, todo el mundo nos conoce acá porque somos allegados a la religión. Entonces, no hay que mezclar religión con política. Y yo les tenía que decir a la gente, no, eso es mentira, porque nosotros incluso como agentes sociales debemos estar más involucrados en el tema político, debemos estar ahí en esta cuestión. Es que ustedes, los jóvenes, había unas catequistas de por acá en el barrio que no nos querían a nosotros. Dicen, se les pasan jodiendo nomás. Y el padre Leandro se peleaba con ellos, ¿no? Entonces uno se da cuenta que aunque ellos han hablado muchísimo, pues a fin de cuentas no han hecho muchas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos tratado de esforzarnos. Ha habido semanas incluso en el que yo me la pasaba en la universidad y estudiaba en la ciudad de Pasto y cuando nos tocaba un fin de semana un campamento, nos tocaba un fin de semana un taller, nos tocaba un fin de semana una socialización, etcétera. Entonces, pues no descansaba prácticamente durante mucho tiempo, ¿no? Ahora con la armadura de Dios nos hemos dedicado a internacionalizarnos, decimos nosotros. Nos hemos ido aquí muy cerquita al Ecuador, pero allá hemos impactado mucho también, incluso en la ciudad de Quito, en la ciudad de Ibarra. Entonces,
no hemos tenido descanso. Toda la semana hemos trabajado y los fines de semana que hemos podido pasar con nuestra familia, pues nos hemos ido para allá a tratar de hacer cosas por los demás y nos hemos articulado con otros colectivos, o sea, no necesariamente que sean parte de la iglesia, ¿no? Y hay algunos colectivos, por ejemplo, yo ahorita ocupo el cargo de vicepresidente del Consejo de Juventud, entonces nos ha tocado acercarnos a personas que quizás tenían como unos estereotipos de nosotros y nos decían, ah, es que yo pensaba que ustedes eran de esta forma, yo pensaba que ustedes eran anti-LGBT, yo pensaba que ustedes eran de rezos y nada más. Y les hemos demostrado que no es así la cuestión, que en realidad cuando se trata de unir esfuerzos, y hemos logrado cosas supremamente importantes. Aquí en Ipiales teníamos un problema con un parque recreo deportivo destinado para los jóvenes. Entonces en ese escenario pues iba a hacer skate y toda la cuestión. Por cuestiones políticas y por voluntad política eso no se ha podido completar, pero entonces nosotros fuimos incluso con el Consejo Municipal, citamos al alcalde, hicimos la veeduría correspondiente y ellos han dado cuenta que nosotros hemos crecido en esa parte, ¿no? Es decir, que ya no estamos únicamente para hacer cosas pequeñas, sino que estamos realizando cosas supremamente grandes en nuestro territorio, en nuestra región. Y entonces, eso pues nos ha demostrado a nosotros y decirnos, "Ah, lisas, somos berracos". Y con decirte ni idea, pues a veces yo no sé de dónde saco el tiempo, ¿no? Estoy metido en un sinfín de cosas, pero es gratificante cuando esos resultados se muestran. Ahorita ya estamos armando otra vez nuestro colectivo cultural para presentarnos aquí en el carnaval. Entonces es bien, bien chistoso porque somos los únicos que llevamos y dice armadura de Dios, murga, dice, ¿no? Y un poco de pelados ahí molestando y ta, les robamos el puesto a los que ya han sido tradicionales hace 15 años. Entonces, eso marca y bueno, pues se han sentido muy orgullosos la gente que nos quiere y aunque en esta ocasión no pudimos participar directamente como candidatos, sí lo queríamos, pero apoyamos a los candidatos de nuestra convicción. Ya hemos forjado un proceso y creemos que aquí en unos 4 años, algunos de nosotros pues tenemos las intenciones de ir a la asamblea departamental, otros al consejo municipal y pensar que en un momento nosotros estábamos reunidos comiéndonos un chuzo por ahí en una esquina y molestando de la vida y ahora estamos creciendo más y más y en todos los sentidos. Entonces, hemos sido personas que nos hemos dado cuenta que el evangelio es eminentemente social que el evangelio no es de quedarnos ahí rezando y ya, sino que tiene que salir, ¿no? Es la iglesia en salida. Entonces, eso es lo que hemos tratado de llevar afuera y demostrarle a todo el mundo que eso somos y que en eso estamos convirtiéndonos. Bien, Daniel, pues ahí ya también nos respondías un poquito de lo que quería preguntarte y era como algunos de los logros que destacabas en torno al proceso de ustedes como jóvenes. Ya nos hablabas de la posibilidad de incidir, porque dentro del trabajo o el acompañamiento que se hace de la pastoral social, nosotros tenemos herramientas como la de la incidencia, ¿sí? Y es poder reconocer que hay unos escenarios y hay unas maneras como nosotros podemos lograr ese ejercicio de ciudadanía efectivo. Y creo que ustedes lo han hecho gala de ello. Eh, ¿Qué, ¿Qué otros logros crees que tiene la iniciativa? Y también como un pequeño comparativo de los jóvenes que empezaron a los jóvenes que van hoy. ¿Cómo los ves? ¿Cómo esos jóvenes tímidos? ¿Qué ha pasado? Bueno, en esa comparativa, ¿no? Del pasado y el presente y el futuro también quizás. Eh, y los logros, pues yo la verdad creo que logros hemos tenido muchísimos. A veces nos ponemos a detener y contamos un sinfín de historias y decimos, pucha, o sea, es que no, nuestras vivencias no han sido en fiestas, no han sido en rumbas, lo que han sido pues en un campamento, ha sido en un congreso, ha sido haciendo esta otra vaina, ha sido yéndonos a tal lado. Eh, y logros como tal, pues muchos, ¿no? O sea, personalmente, ha habido algunos campamentos que por falta de personal, porque pues me ha tocado algunas cosas solo, ¿no? Un campamento de liderazgo juvenil. Me tocó irme solito y habían 70 pelados, me apoyaron algunos agentes de la Policía Nacional
Y entonces yo decía, pucha, nos ha metido o nos hemos metido esto en la mente, ¿no? O sea, si hay un grupo de 100, de 50, de 30 personas, con tal de que una persona reciba el mensaje y cambie su perspectiva, y es una ganancia muy grande. Dice el Talmud, un libro judío, el que salva una vida, salva el mundo entero. Y yo creo que eso es muy cierto. Eh, en ese campamento, pues yo pensaba que no me fue tan bien, creía yo, en mis adentros. Pero después, de un momento a otro, algunos chicos que no, que pues parecían que no tenían futuro, estaban todos desanimados. Cuando los miré un par de años después, y los hombres eran unos seminaristas, otros ya estaban estudiando, les gustaba el tema me gusta a mí mucho el tema del marketing digital también, ¿no? Como afición. Y estos manes, pues, estaban como en ese sentido, ¿no? Entonces yo decía, a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero las palabras que uno dice, que pareciera que no importara, o el actuar de uno, pues tiene mucha importancia, ¿no? Antes también creo que éramos jóvenes, o sea, yo creo que sigo siendo el mismo de siempre, y uno debe conservar esa esencia, ¿no? Molestar, recochar. A veces me toca reuniones supremamente importantes. Y claro, pues mi esencia es reírme de bobadas a veces. Entonces se sorprende la gente y dicen, y ese man, ¿por qué es así? ¿Por qué es tan joven, no? Y ya está haciendo estas cuestiones. Es decir, algunas cosas sí son inmaduras en el tema de la irresponsabilidad, quizás que uno quiera antes, postergaba la procrastinación, pero ahora conservamos la esencia de ser felices, de ser contentos, de estar alegres en toda instancia, pero sí con una responsabilidad muy grande, que cargamos con unas vidas, que cargamos con una sociedad, que cargamos con gente detrás nuestro, y que hay mucha gente que nos admira y que nos respalda. Entonces, ya tenemos eso en mente, ¿no? Yo me he dado cuenta de eso. El crecimiento quizás a veces uno no se da cuenta, ¿no? No pensar que ser maduro, que ser serio es estar bravo y con las jetas así todo el día, ¿no? Y ese no es el Bueno, sentido. Ser maduro es ser consciente de la realidad y actuar frente a eso. O sea, hay un sinfín de problemas, muchísimos, Daniel, muchísimos. y sabes Pero estamos que es muy importante porque tú reafirmas también de alguna forma lo que al comienzo de esta charla les decía, y es el que nosotros lo que hagamos lo hagamos de forma consciente, porque tú no sabes esa mano que extiendes a quién está salvando, esa sonrisa, esa palabra que tú dices, a quién le está dando la bienvenida a veces a la misma vida, porque como andamos todos que nadie quiere hablar con nadie, nadie quiere verse con nadie, eh, hay una desazón, una desesperanza. Entonces todo este trabajo va marcando mucha importancia. Y ya se conectó Verónica, entonces vamos a saludar a Verónica porque esta es otra mujer maravillosa que hace parte de la iniciativa local de paz que inicialmente se llamó de Jóvenes de Gualmatán. A ver, ¿dónde está Verónica? Ve acá estoy sin poder manejar este aparato. ¿Qué pasó, Vero? A ver, aparezca pues, porque por ahora aparece un computador. Sí, estoy en el computador. Sí, estaba, sí, sí se me pareció, no sé, qué es que me pasó con la cámara, se me Bueno, perdió, enfócate en eso ahí ya te enfocaste. se me perdió. Vero, cuéntanos pues quién es Verónica, preséntate. Este es un grupo Bueno, maravilloso que está avanzando en el diplomado de Fe y Política. Entonces tú también cuéntales un poquito quién es Verónica, dónde vives, en qué andas tú, cuéntanos a ver. pues, bueno, mi nombre es Verónica Rojas, yo vivo en el corregimiento de Gualmatán, municipio de Pasto, y desde hace tiempo he participado en el proyecto de iniciativa local de paz, que en un principio fue apoyado desde la Pastoral Social Nacional y ahora sigue siendo apoyado desde la Pastoral Social de la Diócesis de Pasto y también por otras entidades. ¿Y cómo surge? ¿Por qué surge esa iniciativa local de paz, Verónica? ¿Por qué se da? La iniciativa local de paz surge a través de un diagnóstico, pues un trabajo que hicimos por medio de unas formaciones en lo que es la pastoral social y el trabajo comunitario,
Entonces se hizo un diagnóstico acerca de la realidad que vivían los jóvenes en el corregimiento de Gualmatán y ellos tenían muchas dificultades y habían muchas amenazas en ese tiempo como la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, la deserción escolar, los embarazos a temprana edad. Y todos este tipo de problemáticas estaban truncando el proyecto de vida de los jóvenes. Entonces, desde ahí se decidió pues buscar una estrategia, buscar aliados y una forma de minimizar todas esas situaciones que estaban viviendo los jóvenes y también una forma de aportar en algo a fortalecer ese proyecto de vida de ellos. Muy bien. ¿Y cómo encontraron ustedes esas herramientas o esas maneras para salvaguardar, si se quiere utilizar esa palabra, la vida, el proyecto también de vida de esos jóvenes? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Cuéntanos a Eh, ver. Bueno, lo primero era que ya teníamos como un trabajo avanzado desde un diplomado que se hizo en articulación desde la Pastoral Social de la Diócesis de Pasto con la Universidad Mariana y prácticamente lo que nosotros estábamos haciendo con las compañeras era un trabajo de campo. Era desde lo académico mirar la realidad y mirar, bueno, qué podemos hacer, buscar, como dice, estrategias y también tampoco no quedarse solo en la queja de decir, bueno, hay estos problemas, sino ponerse a actuar y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces se hizo la articulación con la institución educativa municipal Gualmatán y pues afortunadamente también contamos con el apoyo, como les decía anteriormente, desde la Pastoral Social de la Diócesis de Pasto y también desde la Pastoral Social Nacional en ese tiempo era con el proyecto de construcción de paz e incidencia. Entonces, lo que hicimos es empezar a hacer ese acercamiento, pues desde el colegio con los jóvenes y empezar a generar esos espacios de formación y encuentro donde podíamos dialogar con ellos, podíamos también como proporcionarles unas estrategias diferentes, tal vez para el buen manejo del tiempo libre y para que ellos vayan poco a poco cambiando ese panorama y esa realidad que estaban viviendo. Abre tu micrófono, Nidia. Tienes tu micrófono cerrado. Ok, es que me sacó un rato y bueno, ya Ok, volví. ya estás ahí. Sí, Vero, cuéntanos de los grupos de jóvenes, ¿cuántos jóvenes han pasado por esa iniciativa? ¿Qué desafíos así grandes les ha tocado a ustedes superar? Cuéntanos un poco. Pues nosotros empezamos desde el año 2015 y han sido muchos los jóvenes que han pasado. La verdad, ya he perdido la cuenta de cuántos jóvenes han pasado por ahí, pero yo digo que la iniciativa se convirtió como una escuela porque como se trabajó en articulación con el colegio, entonces siempre trabajábamos grados 10º y 11, estábamos con ellos y ellos, bueno, terminaban su 10º, pasaban al 11, terminaban el 11 y se iban, pero llegaban nuevos y así sucesivamente, pues sigue estando la iniciativa que hay unos que se van y otros que llegan, pero se ha fortalecido y ha permanecido con un grupo que tenemos de economía solidaria en los cuales ya están los actuales, se podría decir, y los exalumnos del colegio. Es más, ya la mayoría de chicos que están en ese grupo son universitarios, ya están trabajando y son prácticamente de los que están ejerciendo los nuevos liderazgos en la comunidad mediante este proceso. Y qué bueno que nos cuentes qué es eso de la economía solidaria, cómo la entienden ustedes, cómo la trabajan, cómo eso se convirtió en una herramienta para lograr que los jóvenes se interesaran en permanecer en una iniciativa de estas. Pues la parte de la economía solidaria nosotros la implementamos desde darle sostenibilidad al grupo, porque a veces los procesos, vienen los proyectos y se acaban y ahí terminan los procesos. Entonces la idea de nosotros era darle la continuidad al proceso mediante la sostenibilidad. Esta estrategia de la economía solidaria es muy importante en cuestión de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque se hace autoahorro, autopréstamo y autogestión y también el ser un grupo organizado permite que también pues otras instituciones se articulen con nosotros y también nos apoyen. Entonces, lo importante de esta estrategia, se podía decir, es que nos permite reunirnos, nos permite aprender, nos permite ahorrar y también generar sostenibilidad porque cada uno de los chicos ya van generando sus propios emprendimientos y también sus propios proyectos.
Maravilloso, maravilloso. ¿Y cuál ha sido la articulación con otras entidades? Tú, o sea, hay algo que yo quiero que quede también como en el grupo, porque parte del temor, tú lo acabaste de mencionar, pero quiero que lo reiteres, es que el temor de muchas comunidades es que uno se vaya, como Pastoral Nacional se vaya, y entonces, porque ellos dicen, no, y entonces el proceso se va a acabar. ¿Cómo lograr que eso no se acabe? ¿Cómo lograr que ese trabajo que inicialmente es desde un ámbito meramente pastoral o eclesial, si se quiere, salga un poco también y sea esa representación de esa iglesia en salida y empiece a abordar otro montón de temas que también atraviesan a las comunidades? Pues lo importante, como lo decía yo, es que esté el grupo organizado. Lo primero que se hace es fortalecer esa parte de la organización comunitaria y también la parte, como decía yo, de autosostenibilidad y gestión, porque como lo decías tú, a veces se acaban los proyectos y quedamos ahí, ¿no es cierto? Cruzados de brazos. Pero no, la idea es que nosotros siempre, ese fue como nuestro norte de continuar, darle continuidad al grupo y la cuestión de la incidencia, porque es todo el proceso que tuvimos de formación, pues nos sirvió para lo que es, para generar lo que es la incidencia. Entonces, ya siendo un grupo organizado, un grupo reconocido, es más, las mismas entidades llegan. Por ejemplo, alcaldía llegó a nosotros como con la Secretaría de Juventud, y es más, y un logro bien grande que también tuvimos nosotros es que ya tenemos consejera juvenil, Dana Maigual, que está como consejera juvenil y también está desde su quehacer en el Consejo Juvenil, ya está liderando ella nuevos proyectos con jóvenes, con mujeres, y tanto en la universidad como ella ya está allá en la universidad, como lo hace en la comunidad. Entonces, por ejemplo, todas esas articulaciones que ya se hacen fortalecen al grupo y le dan continuidad. De igual manera, nosotros hemos hecho articulaciones con el SENA, el SENA nos capacita, el SENA nos fortalece a los grupos, también la parte de otras entidades tales como FENALCO o No Mujeres, porque nosotros ya como se dice, nos expandimos un poquito más allá de lo que es la comunidad focal, que en principio eran solo los jóvenes. Luego nos extendimos con los padres de familia en lo que es la economía solidaria, porque ya tenemos en el momento 4 grupos de economía solidaria, que son, bueno, el uno es de jóvenes y los 3 más son de los padres de familia. En ese caso, como cuando vino ONU Mujeres y nos invitó a participar de sus procesos de igual manera muy importantes y formativos, desde ahí empezamos nuevamente a irnos por el lado de la comunidad vocal, que son las mujeres. Entonces, por ejemplo, si hay un grupo organizado, las entidades bueno, saben que este grupo existe, saben que estamos trabajando, que nos estamos reuniendo, que estamos haciendo cosas. Es más, las entidades llegan y bueno, nos dicen cómo podemos trabajar, vengan, cómo les ayudamos. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, aprovechar esas oportunidades para darle continuidad al proceso. Gracias, Verónica, gracias, gracias, porque pues digamos que hoy lo que queríamos era reiterarles así de forma muy rápida a estos amigos y amigas que están en el diplomado que la transformación es un proceso, ¿sí? Que esto no se logra de hoy soplar y mañana ya resulta todo, no. Este es un proceso, es un trabajo de filigrana, como lo dije al comienzo, que hay que hacerlo con toda la tranquilidad, pero también la convicción. Y yo creo que el resultado de ese trabajo es precisamente iniciativas como Armadura de Dios, como este grupo que nació como una iniciativa juvenil, pero que hoy logra ampliarse y vincular otro montón de grupos poblacionales como los padres, como las mujeres, como los adultos mayores, como los niños inclusive, y sobre todo adentrarse en temas que uno también pensaría que son vetados las personas que trabajamos los temas de pastoral, y es el de la economía, ¿cierto? Porque entonces dirán, no, pues ¿cuál economía? ¿Cómo así economía solidaria? Procesos de iglesia. Entonces miren que sí se puede. Y el de representatividad también a nivel de la participación comunitaria y de la participación ciudadana,
como son los mismos consejos de juventud, de los cuales hace parte Daniel y de los cuales hoy también está Dana, que es una de las jóvenes de la iniciativa de Gualmatán, hoy también representando. Entonces, Nidia, agradecerles a ustedes mucho. Sí, Miguel. no sé si hay unos minuticos, por favor, si hay preguntas o para Verónica. Perfecto, Arturo, gracias. Bueno, yo quiero hacer una reflexión y una pregunta a los dos compañeritos que han intervenido, ¿no? Es lo siguiente, nosotros por lo regular, en este tipo de trabajo de liderazgo social y comunitario, existen una serie de riesgos sociales de alto impacto y en las comunidades se necesita un coraje, tanto individual como colectivo, para hacer transformaciones. Una comunidad que no tiene coraje está acabando su propio funeral. Entonces yo pregunto, en este ejercicio de liderazgo social y colectivo, ¿cuáles han sido las estrategias para superar esos riesgos normales que implica este ejercicio de liderazgo social y comunitario? Y que muchas comunidades a veces no asumen este tipo de rol o no dan ese salto de liderazgo social y comunitario y permiten que una serie de cosas permanezcan en el territorio y no son capaces de enfrentarlas. Aquí hemos visto dos ejemplos muy claros de cómo desde ese empoderamiento y ese coraje y ese liderazgo social lograron incidir y hacer transformaciones. Entonces, me parece que plantearnos este interrogante es importante para ver cómo desde los territorios, a partir de esa experiencia de vida, podemos también asumir algún tipo de transformación real a partir de las complejidades que se presentan en cada uno de los territorios. Lo otro, hacer una diferencia muy clara entre lo que es el poder político y lo que es el poder ciudadano como construcción de lo público. Porque el poder político es una representación. Cuando hacemos y damos poder político, lo estamos dando a través de una representación, pero no es un cheque en blanco, debe estar condicionado a ese control ciudadano. Entonces, yo veo que aquí hemos podido ver en estos dos ejemplos cómo hay un empoderamiento ciudadano y cómo hay una capacidad para hacer control y también ayudar a construir lo público. Entonces, ese es el verdadero ejercicio de ciudadanía. ¿Cómo hacemos y damos poder político a partir de eso y cómo hacemos control ciudadano? Muchas gracias. Muy bien. Arturo, gracias. No sé Entonces, si... Daniel y Verónica. Bueno, yo en cuanto a lo que dice el señor de la parte del, bueno, liderazgo y en cuanto a como las dificultades, diría yo, ¿no? El de, bueno, uno ponerse una comunidad encima o un grupo y trabajar por esa comunidad solo porque a uno le nace o porque uno quiere ayudar o porque uno quiere transformar o quiere aportarle no a solucionarles la vida ni a cambiarles, sino a de pronto a poner un granito de arena, diría yo, para esa solución. Pero a veces sí hay dificultades porque no es fácil, no es fácil liderar procesos. Pero yo desde mi punto de vista diría que la estrategia principal es tener aliados. Y, por ejemplo, nosotros desde cuando empezamos con la iniciativa, pues el aliado principal, la Iglesia Católica, que es una institución, la Pastoral Social también, que es una institución que tiene, como decir, un gran reconocimiento en la sociedad. Eso nos ayuda a nosotros, como decir, a tener un aval para la organización que nosotros pretendíamos hacer y que con el transcurso del tiempo se ha realizado. De igual manera, los aliados estratégicos, como lo mencionaba, por ejemplo, en el caso de nosotros, la institución educativa, la alcaldía y otro tipo de instituciones que han estado presentes y que nos han apoyado. Entonces, eso le da fortaleza tanto al proceso como a los mismos liderazgos y a las mismas personas que se está al frente de estos procesos. Y en cuanto a lo que dice el compañero de la incidencia, sí es bien importante que nosotros como líderes nos pongamos ese objetivo de hacer incidencia y de transformar. Y también yo en ese caso quisiera contarles una historia muy bonita, por ejemplo, en el caso nuestro, de sueños que sí se cumplen y como lo decía Nidia, pero que son procesos de años. Por ejemplo, la iniciativa local de paz de Gualmatán empezó en el año 2015 y ya estamos en el año 2023, que quiere decir que son 8 años de proceso.
pero que son logros que se han conseguido, como por ejemplo que nuestra líder, Dana Maigual, una chica que entró como de unos 14 o 13 o 14 años al grupo y que ahora ya es consejera juvenil. O también una cuestión cuando se trabajaba con los sueños de los chicos porque no podían ingresar a la educación superior por falta de recursos o por falta de oportunidades. Y entonces nosotros decíamos, bueno, si nosotros somos una población rural, ¿por qué nuestros jóvenes rurales no tienen las mismas oportunidades que los jóvenes de la ciudad? Desde ahí empezamos a trabajar con la plataforma de juventud y no podía decir que solo fue el corregimiento de Gualmatán, sino los 17 corregimientos de Pasto aledaños y empezamos a trabajar para la política pública de inclusión de los jóvenes rurales como población especial. Y en este caso, por ejemplo, actualmente nuestros jóvenes ya están gozando de esos logros, se podría decir, empezando por los mismos jóvenes de la iniciativa, en lo cual ya pueden entrar a la universidad como población especial al ser jóvenes rurales y tienen oportunidades de cupo y subsidios, todo eso. Eso es un gran logro que nosotros pues siempre lo destacamos, pero que costó años. Y entonces, por ejemplo, esos procesos son bien importantes y se logran con un trabajo de continuidad, de perseverancia y pues a veces cuando a uno le cierran las puertas y le dicen no, pero pues nosotros, bueno, si esta se cerró, entonces vemos por otro lado por donde buscamos para fortalecer el proceso y para seguir adelante. Muy bien, Verónica, muchas gracias. Daniel está por ahí todavía, sí. Daniel, le tocaron las palabras de cierre, hermano. Tocaban las palabras de cierre y recomendaciones para nuestros estudiantes de este diplomado de Fe y Política. Sobre todo Listo, desde los listo. jóvenes. No sé si estabas viendo el chat, pero precisamente hay un poco de pregunta pues felicitaciones primero, eso están muy felicitados en esta noche, pero también cómo sacar a los jóvenes hoy en día de los vicios de redes, de músicas, de hoy, bueno, todos esos temas. Esa es una pregunta puntual que hace Carlos, pero también te tocan las palabras de cierre. Bueno, Listo, bueno, refiriéndome a estos comentarios también y pues haciendo alusión a lo anterior dicho, ¿no? Eh, pues el que no hace política, primero que todo, la padece, ¿no? Yo creo que es una ley. Entonces uno tiene que estar muy a la vanguardia en ese tipo de asuntos. O somos espectadores, como dice el Papa Francisco, o somos parte, ¿no? Somos parte de esto. Comentarles pues que en el tema de riesgos que mencionaba hace un momento, pues siempre va a haber, ¿no? Y uno tiene que tomar una posición. Eh, yo tuve diferencias grandes y las tengo todavía con algunas personas, políticos sobre todo, ¿no? Y algunas personalidades de mi región. Y yo creo que eso es bueno también para que nosotros pues podamos darnos cuenta que vamos tomando una cierta relevancia, ¿no? Y a la hora de generar un control político y una representación y una verdadera incidencia social, pues uno tiene que aliarse con personas estratégicas y estar en todos los sentidos. Sacar a los jóvenes de los vicios y del mundo de hoy, de lo que se vive, pues es berraco, la verdad, ¿no? Es muy berraco porque la contracultura y todo lo que conlleva pues el mundo actual, yo creo que va de mal en peor, ¿no? Han aumentado los índices de depresión, han aumentado los índices de suicidio, hay depresión infantil incluso ahora, pero pues yo creo que a los jóvenes hay que entenderlos desde su esencia, ¿no? Les criticamos a veces la música, les criticamos cómo se visten, pero a veces no nos atrevemos como a conocer también el mundo, ¿no? Que los jóvenes viven. Es decir, yo les preguntaría ahorita, por ejemplo, ¿cuál es la canción más popular de reggaetón en ese momento? Y entonces quizás muchos de nosotros que ya estamos pues, jóvenes, algunos otros más adultos, quizás no la podamos responder. Por ejemplo, ¿cuál es la tendencia en TikTok? Entonces, es cosas como que uno también debe estar percatado, ¿no? Es decir, tenemos una visión, pero sí hay que transformarla conforme vamos nosotros evolucionando en el tiempo. Si el mundo cambia, pues nosotros también debemos cambiar y esos son los cambios, exactamente, ¿no? No para mal, sino para bien. Entender a los jóvenes desde esa parte, ¿no? Y finalmente, pues para todos los asistentes de este diplomado, motivarnos. A veces hay días, yo creo que uno habla de que uno tiene una autoestima o de que tiene baja autoestima.
pero yo creo que hay momentos diferentes, ¿no? Puede que haya días que uno está más motivado, otros días, claro, pues no se desmotiva por muchísimas cosas y uno quisiera quedarse como dormido todo el día en la cama y ya, o a veces hablan mal de uno, ¿no? A veces enfrente de uno. Hoy me pasó eso precisamente en una reunión. Dijeron directamente que yo soy el malo de la historia y yo sabía que no era así. Entonces, ¿puedo hacer con eso? ¿Puedo dejarme afectar por esa situación? ¿O puedo construir resiliencia interior y decir, "Ah, bueno, sigamos adelante, ¿no? Y hay que seguir con los jóvenes, con las iniciativas que tengamos, hay que creer, hay que soñar y hay que trabajar duro y berracamente por esos sueños. Si nos levantamos a las 8 de la mañana, pues entonces toca levantarnos más temprano para hacer las cosas. Si queremos aprender algo, tenemos ahora la, la, la facilidad del Internet. Entonces, yo creo que esto es fundamental, ¿no? A veces yo pierdo mucho tiempo mirando videos que no me producen ningún conocimiento. No, ay, bueno, madre, perdí ese tiempo. Pero bueno, pues entonces vamos a hacer otra cosa, ¿no? Hay que estudiar mucho, estudiar bastante, todo lo que podamos aprender, pues hagámoslo y, y siempre pues trabajemos por un ideal, ¿no? Defendamos esa convicción, no dejemos que nos utilicen, no seamos personas que nos utilizan, sino que seamos protagonistas, ¿no? A veces nos dicen, ah, es que ese man está, quiere simplemente aparentar, quiere sobrarse. Y no es así, no es así. Uno tiene que seguir adelante con los procesos que uno cree y defenderlos, ¿no? Sin perder nuestra esencia, siempre con humildad, pero, pero siempre seguir adelante. Yo estoy seguro, yo me he puesto en mi cabeza y esa es una meta que quiero cumplir. Algún día quiero ser congresista de este país. Entonces tengo que estudiar berracamente para saber exactamente qué voy a hacer en el Congreso, ¿no? No como por ahí algunas personas que quizás a veces llegan al Congreso y nada, pero pues hay pasos para llegar hasta allá y tengo que tener bien definido el por qué, o sea, cuál es exactamente la labor que quiero realizar. Si siempre van a ser los jóvenes, voy a trascender a otras poblaciones, etcétera. Pero bueno, se vale soñar y se vale soñar en grande y creer en eso, ¿no? Eso simplemente sería. Y muchísimas gracias y que Dios los bendiga enormemente a todos ustedes y a los tutores y a todas las personas que están enfrente. Daniel, Gracias, muchísimas gracias. Un gracias a agradecimiento Dani. muy, muy especial entonces para Nidia. Gracias, Nidia, por acompañarnos en esta noche, por hacer parte siempre de esta Escuela de la Caridad. A Daniel, muchas gracias por ese testimonio, por todo ese trabajo que viene realizando. Verónica, gracias. Qué maravilla, qué bueno que te pudiste comunicar por fin y pudiste compartir esa experiencia tan hermosa, tan rica que lleva. Bueno, creo que aplausos, es el momento de los aplausos, sí, muy bien, ya empezaron ahí los aplausos a subir. Muy Felicitaciones, bien, muchas gracias. seguramente que ahí van más aplausos. Perfecto, muy bien, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, por haber compartido con nosotros. Esto nos anima. Yo anoche estuve reunido en la tutoría con los trabajos que vienen realizando, muy contento con el doctor Niño. Hay cosas espectaculares, no les cuento nada para que los que vienen, que el 15, que van a tener su tutoría, estén muy preparados porque hay cosas maravillosas, hay cosas espectaculares. Creo que finalmente los resultados de este diplomado de fe y política se van a ver reflejados en diferentes partes de nuestro país y liderados por cada uno de ustedes, por sus comunidades, por las personas que están aquí tomando este diplomado. Como dijimos, no se va a quedar solamente en teoría, en un diploma que guardamos en una carpeta, sino que nos vamos a comprometer con la transformación y el cambio de este país. Y eso se puede. Creo que ahí Daniel nos lo demostró, Verónica lo demostró, que sí es posible entrar en toda esta transformación. Les deseo una feliz noche, un descanso para todos y todas. Entonces recuerden las tutorías el día 15, por favor, estar muy puntuales, por favor, para poder escuchar. Recuerden que el doctor Miguel Niño ha sacado un tiempo, un espacio para poder compartir con nosotros, entonces ojalá podamos respetar estos tiempos. Anoche fueron muy juiciosos, muy puntuales, fueron entrando en sus horarios, revisen sus horarios, a qué hora le toca entrar y entren muy puntuales, lleven sus trabajos, lleven sus experiencias para que puedan orientarlas y recuerden que el 21, pues ese día será el día final pero lógico que estos días siguen las clases normalmente. Cualquier cosa yo les estaré avisando el día martes para que podamos seguir adelante. Y bueno, hay que creer, hay que soñar, luchar y trabajar para lograr la transformación. Daniel, así es, muy bien. Miriam, gracias por animarnos también en esta noche. Muchas gracias.
Muchas Gracias. gracias. Ani- Mañana. Gracias. Animan con sus ejemplos, animan. Bueno, Dios ahí los están bendiga. a la orden cuando quieran conocerlos más. Un Ok. abrazo. Nidia, Mil gracias. gracias, súper, Gracias. como siempre, así, muy bien, excelente, Nidia, gracias, maravilloso. Verónica, gracias. Gracias. Feliz noche para todos y todas. Gracias, Vero y Daniel. Gracias a todas, a todos. Gracias, un abrazo, bendiciones.